¿Cómo se diferencia un conflicto de pérdida, separación, de un conflicto de preocupación en la mama? O sea, ¿hay síntomas diferentes? Bueno, a ver, lo más importante acá es que puedas comprender qué situación vivió la persona o viviste, cómo la interpretaste biológicamente, porque desde la perspectiva de la medicina germánica, tanto el programa intraductal como el programa glandular comparten un mismo gatillo disparador biológico, que es un miedo a morir, entendiendo como un conflicto motor primitivo. Y acá es importante aclarar algo, porque cuando escuchamos miedo a morir, solemos pensar que es un miedo consciente a la propia muerte, pero Hammer se refería a algo mucho más instintivo, mucho más arcaico. Estamos hablando de un conflicto motor constituido por dos fuerzas opuestas que aparecen en simultáneo, ¿sí? Por un lado surge el impulso biológico o la intención de actuar, de escapar, huir, correr, atrapar a alguien o recuperarlo, protegerlo, salvarlo, ¿sí? Pero al mismo tiempo aparece una sensación de bloqueo, de inmovilización, me quedé paralizado, no pude hacer nada, me sentí atrapado, ¿sí? O sin salida. Es como si el organismo dijera, tengo que hacer algo ya, actuar de forma urgente y al mismo tiempo sintiera que no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Esa combinación entre el impulso y el bloqueo es lo que aprieta este gatillo y dispara el programa biológico en el cáncer de mama. Ahora bien, cuando hablamos de un conflicto de pérdida o separación, estamos hablando de una adaptación del tipo ductal o intraductal, y se trata de situaciones donde perdí el contacto con alguien, donde hubo una ruptura afectiva, una separación, una distancia inesperada, ¿sí? O incluso cuando me quiero separar y no puedo porque existen circunstancias que de alguna manera me lo impiden. Acá el contenido central es la pérdida de contacto, pero además aparece ese miedo a morir en términos de conflicto motor primitivo. Por eso acá muchas personas describen situaciones como necesitaba hacer algo para que no se fuera, quería impedir que se alejara, quería recuperar esa relación, quería salvarlo, quería retenerlo, pero al mismo tiempo sentían que estaban de alguna manera completamente bloqueadas esas personas, no podían hacer absolutamente nada frente a esa situación, ¿sí? Ese siempre es el disparador. En cambio, cuando hablamos de un conflicto de preocupación, peleas, discusiones en el nido, acá estamos hablando de un programa ya del tipo glandular, ¿sí? Y acá el eje principal está puesto en el territorio más íntimo, ¿sí? Y más profundamente biológico, en el nido. Pero sin embargo, aparece el mismo miedo a morir, esa misma característica, ¿sí? También existe un conflicto acá motor primitivo donde aparece ese impulso a actuar, proteger, cuidar, resolver o intervenir o salvar a alguien, pero simultáneamente la persona siente que no puede hacer nada frente a esa situación, ¿sí? No, lo que la persona hace no alcanza. Muchas madres describen exactamente esta sensación que estoy contando cuando un hijo atraviesa una situación difícil, una situación difícil, por ejemplo, donde siente que no puede hacer nada, hay una enorme necesidad de ayudar, rescatarlo, protegerlo, y al mismo tiempo viven esa profunda impotencia porque no encuentran la manera de resolver eso que ocurrió, ¿sí? En una mujer diestra, estos conflictos pueden relacionarse con hijos, madres, personas consideradas parte del nido, donde aparecen preocupaciones, peleas, discusiones, separaciones, y también puede involucrar, digamos, a la pareja cuando esa relación es vivida con una dinámica de cuidado, una relación materno-infantil, ¿sí? Incluso puede involucrar a la pareja en términos de territorio íntimo, cuando la relación está organizada desde patrones más reproductivos o sexuales del tipo instintivo, donde existe una percepción profundamente biológica de la relación y aparece el miedo a que esa persona se vaya con otro, que me abandone, que abandone ese territorio compartido y deje de formar parte de mi espacio más íntimo, ¿sí? En cuanto a la lateralidad,
La mama derecha también puede representar la pareja, el padre, el partner. Y ahora bien, en cuanto a los síntomas, encontramos algunas diferencias. En el programa ductal o del tipo intraductal, que está relacionado con el conflicto de separación, en la fase activa suele ser prácticamente imperceptible, asintomático. Puede haber hiposensibilidad, desconexión emocional, ausencia de memoria, pérdida de memoria en el corto plazo, ¿sí? Una sensación de estar, digamos, desconectada de la realidad. Pero generalmente no aparecen grandes síntomas mamarios en esa fase adaptativa o simpaticotónica o de estrés. Los síntomas llegan cuando el conflicto se resuelve y comienza la fase de reparación y empieza a crecer un carcinoma. En ese momento puede aparecer picazón, comezón, secreción, inflamación, aumenta el volumen de la mama, enrojecimiento, calor, hipersensibilidad, pinchazos, piquetes, ¿sí? Inflamación, la mama aumenta de volumen, una sensación de que la mama está como más pesada, más congestionada. Y posteriormente, cuando pasas la epicrisis, pueden presentarse sensaciones de entumecimiento, días fríos, ¿sí? Crisis de ausencia. Y bueno, luego de atravesar esa etapa, la mama comienza a desinflamarse de una manera más progresiva, puede retraerse el pezón, disminuir considerablemente su volumen o su tamaño, te va a quedar, digamos, con un tamaño más pequeño en relación a la otra, y en algunos casos el pezón puede volver a la normalidad, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de un problema ya del tipo relacionado con el conflicto de nido, de preocupación, del tipo glandular, durante la fase activa se puede observar que hay un crecimiento glandular, un nódulo más macizo, más compacto, una sensación de mayor densidad, una sensación de mayor endurecimiento de la mama. Luego, cuando el conflicto se resuelve, ahí comienza una reparación, aparecen los síntomas, inflamación, aumenta de volumen, va a haber ardor, pinchazos, dolores agudos, sensibilidad que aumenta, cansancio, fatiga, sudores nocturnos, a diferencia del otro programa, febrícula. Y según este modelo, durante esta etapa ocurre la desintegración tuberculosa de todo ese tejido que había crecido durante la fase activa, durante la fase de supervivencia, y como ya no tiene sentido, se tiene que descomponer, ¿sí? Por eso aparecen estas micobacterias a descomponer eso, ¿sí? Por eso que también, por otro lado, estos síntomas de reparación biológica ya nos dan información de que el conflicto se resolvió. Por eso, más allá de los síntomas, la pregunta fundamental siempre es: ¿qué fue lo que viviste? ¿Sentiste que perdiste el contacto con alguien? Esa persona era muy importante en tu vida, no lo podías recuperar, viviste una gran preocupación, una preocupación profunda en tu nido, sentías que debías protegerlo, cuidarlo, salvarlo, intentabas recuperar a alguien o intentabas proteger a alguien, ¿sí? Esa diferencia suele ser mucho más importante que cualquier síntoma aislado, ¿sí? Y finalmente, independientemente de si hablamos de un programa ductal o de un programa glandular, acá lo verdaderamente importante es identificar cuál fue esa situación que originó este conflicto, ese gatillo que disparó ese programa, y comprender el significado que tuvo para vos, cómo lo viviste. Resolver esa situación, resignificarla, darle un sentido, evitar recaídas, identificar los rieles, ¿sí? Que son todas esas memorias sensoriales, imágenes, estímulos, lugares, olores, sonidos, personas que quedaron asociadas a ese conflicto original, ¿sí? Y que pueden, volver a activar ese programa biológico. Porque muchas veces el problema no es solamente el conflicto inicial, sino las recaídas permanentes provocadas por esos rieles, ¿está? Y cuando la persona logra identificar el conflicto, logra comprenderlo, resignificarlo y dejar de recaer constantemente en él, recién ahí entonces puede entender con mayor claridad el sentido biológico de lo que le tocó vivir o de lo que está viviendo. Y algo fundamental también es lograr y encontrar la manera, la forma de abandonar el miedo. Porque muchas veces ese miedo con el que quedé, que apretó el gatillo para que se dispare el programa, es el que
en ocasiones sostiene ese programa a lo largo del tiempo.